Gracias. Dios, gracias. Gracias por el día. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, papá, por permitirnos estar acá. Gracias, Dios, por los problemas. Gracias por los que estamos, Dios, porque tú no paras, tú no duermes, tú no te detienes, Señor. Tampoco vamos a detenernos, Padre. Y tú tienes palabra especial, específica para cada uno de nosotros. Y te pido que hoy, Señor, puedas hablarnos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele, nos enseñe a hacer las cosas como tú quieres, papito. Gracias, amado Rey. Quiero agradecerte, bendecirte y, Señor, darte toda la gloria y que todo lo hagas tú, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Un poquito, bajamos un poquito. Vamos a hola. Hola. Sí, ¿no? ¿Está mejor ahí? Muy fuerte estaba. Vamos a retomar nuestro estudio. Vamos a retomar nuestro estudio. Y quiero acabar aquí el noveno león. Hay mucho más que hablar, pero quiero acabarlo ya aquí. No vamos a estar mucho tiempo, va a ser corto. Génesis 6:12. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque todo mortal había corrompido su camino sobre ella. Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Voy a exterminar a todos ellos juntamente con la tierra. Esta es la última fase que hemos visto, ¿no?, de la descendencia de Caín, y que Caín vuelve, y hemos visto cómo la otra descendencia también va a ser arrebatada. Y en esta última fase, en todo lo que hemos hablado, en todo lo que hemos dicho, es que algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Y esta descendencia de Caín acaba aquí en el diluvio, pero para nosotros va a ser en el fuego, ¿ya? Mateo 24:37, que dice: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? ¿Se acuerdan, no?, lo que hemos visto, las generaciones que hemos visto, las descendencias, y cómo Tubal Caín es el último, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y la última, y Tubal Caín significa el regreso de Caín. Aunque literalmente no es, aunque hay, hermanos, hay muchos que dicen que Caín nunca murió. Ahora no sé, ¿no? Bueno, la Biblia, ¿ustedes han encontrado alguna parte de la Biblia que diga que Caín murió? No hay, no existe. Solamente se dice que fue errante y vagabundo, y que sigue errante y vagabundo. Pero no hay ninguna situación en la Biblia, sino la descendencia que hubo, ¿no? Pero sí, el regreso de Caín, que lo hemos visto, es en el ámbito espiritual. Las cosas que este hombre hizo se vuelven a hacer hoy en día lo mismo. Entonces, así como en los días de Noé, igual va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, que con Caín pasaron muchas cosas terribles que salieron de la voluntad de Dios. Entonces, de la misma manera eso nos está mostrando, ¿ya? Entonces, la generación de Caín fue destruida por agua en el diluvio. En este final de los tiempos será destruido por el diluvio de fuego. Nosotros no estaríamos en ese punto. Hemos hablado harto de Caín, hemos hablado muchas cosas de él. Son como estrellas errantes, no se sujetan, hablan mal de las potestades superiores, ya echan como lodazal en la iglesia y no creen ¿se acuerdan que hemos dicho? Ellos no aceptan el regreso de Jesucristo, manejan otro tipo de sacrificio que es como uno quiere y no como Dios lo ha establecido. Entonces, para ellos, si bien la sangre de Cristo era algo que les dijo, ellos podían acercarse de distinta manera también al Señor. Entonces, el tema acá, gracias, esto sí quería, el tema acá es que si sabemos que es el tiempo final, si entendemos que son los últimos tiempos y que la descendencia de Caín va a acabarse y Dios va a emitir su juicio, algo que necesitamos, que es establecernos. Tenemos que establecernos. Ahora la situación es: ¿cómo me establezco?
¿Se acuerdan que hemos dicho? Voy a hacer solamente una rememoranza. Cuando Caín salió era peregrino y extranjero, nunca se estableció, no se pudo establecer. Aunque tuvo una ciudad que él fundó, no se estableció como familia, no se estableció como hijo de Dios, no se estableció en su vida sentimental porque tuvo 2 mujeres, no se estableció casi en nada, ¿ya? Era una vida errante, era una vida de caminar y caminar y caminar. Cuando nosotros decimos esto, la Biblia está diciendo, es tiempo, hoy hay que establecerse y enfrentar la situación que viene. Si de pronto tenemos un problema en casa, la situación no es fugarnos, no es escaparnos. Establécete, lucha, pelea. Si hay un problema en la iglesia o a nivel ministerial o personal, aún sentimental o emocional, establécete. Porque la situación sentimental, emocional, te pueden sacar, te pueden desviar de las cosas del Señor. No, establécete, establécete. Ahora, el establecernos es estar en la roca de Cristo. Cuando yo me paro en la roca de Cristo, no importa que vengan vientos, tempestades, me voy a establecer en ella. Pero si como Caín mi situación es como la arena movediza, algo que no es firme, todo me va a llevar. Entonces me tengo que establecer. Judas capítulo 1 versículo 13, ¿qué dice? Olas bravas del mar que arrojan la espuma de sus impurezas, estrellas errantes a las que están reservadas la oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. Entonces ya no hay una situación de estar firme, son olas que golpean y traen pues muchas cosas, mucha basura. Cuando estaba en Perú me llevaron a un lugar, me decía, pastor, vea todo eso, el mar lo trae y lo va echando a la orilla y es harto lo que hay. Está diciendo eso la Biblia, bota sus impurezas. Entonces esa gente no se establece, no está parada en la roca de Cristo. Y algo que dice son estrellas errantes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de estrellas errantes alguna vez? La palabra errantes es planetes, que significa andariego, vagabundo, impostor o guía, errado o engañador. Ahora, a través de lo que es el espacio y saber de astronomía, dice que hay estrellas errantes que han salido de su órbita. Alguna vez hemos dicho esto, ¿no? Por una situación de fusión y colisión que hay entre estrellas, hay algunas que salen de su órbita. Y dice que al salir estas estrellas de su órbita pierden la memoria de por dónde deberían caminar y qué deberían hacer. Entonces la Biblia dice, te has convertido en andariego porque a veces hay una fusión, hay una colisión, ¿ya? Algo pasa cuando se fusionan y se vuelve un agujero negro, cuando no hay una situación de implosión por dentro. Entonces las galaxias o los sistemas que chocan, resulta que ciertas estrellas salen de su órbita, ¿ya? Por esa fusión o por esa colisión existente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Muchas veces va a haber colisiones en la iglesia o va a haber fusiones, no se va a ver algo que puede chocar a nivel de familia, pero ese hecho no puede ser que yo sea una estrella errante, no debo salir, me debo establecer. Entonces dice que estos salen, vagabundean, son impostores y son engañadores, ¿ya? Salen de su órbita, ¿ya? En este otro punto que dije, no tienen órbita, son arrancadas de las leyes de gravedad, sin gobierno, arrancadas de su galaxia anfitriona, pierde memoria de su órbita. Y dice que el lucero es una estrella errante, salió, no tuvo gobierno. Y él lo que quiere hacer es que en la iglesia también uno camine errante, sin gobierno, sin autoridad, andariego, sin establecerse. Entonces lo que hemos visto hasta acá es cuando Dios hace el juicio, es que dice, no podemos caminar sin establecernos. Establécete de una vez. ¿Hasta cuándo vas a estar como estás? Establécete, pelea, lucha las batallas en el lugar donde Dios te ha mandado. Entonces, establezcámonos en lo que Dios dice, porque si caminamos así como estas estrellas, vamos a tener muchos problemas. 1 Corintios 10:10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Ahora, ¿qué cosas? A ver, veremos un poquito. ¿Puedes ponérmelo, por favor, Denise? Y vamos un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Gracias. Dice, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en nube y en el mar.
Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, todo esto que pasó, nosotros deberíamos meditar para ahora que está pasando. ¿Será alguno de nosotros que nos estemos quedando postrados en el desierto, no establecidos en las cosas del Señor? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces todo lo que hemos hablado de Caín es lo mismo. Está diciendo, considera todo eso, piensa todo eso lo que te estoy diciendo. Si todo eso que ha pasado antes con Caín, tienes que pensar, no sea que lo mismo nos esté pasando a nosotros, que estamos alcanzando los fines de los tiempos. O sea, ten cuidado, considera la situación. Y todo esto, quedar postrado en el desierto, les aconteció por no considerar. Entonces nosotros deberíamos considerar toda esta situación. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Lo hemos hablado harto. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Si hacemos nosotros acá una observación, ¿cuál es el aspecto de que fue mejor el sacrificio de Abel? ¿Cuál fue uno de esos aspectos de que fue mejor este sacrificio de Abel? A ver, vayamos a ver. Ahí yo lo pongo, ¿no? Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Entonces, aparte de que Dios le observó al oferante, aparte de que él trajo la ofrenda conforme, fue por fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? A ver si nosotros vemos, ¿fe en qué? Dice que por la fe Dios le aceptó su ofrenda, pero ¿fe en qué? ¿Qué fe? A ver, pensemos por favor en los pocos que estamos. ¿Fe en qué? Él tuvo fe. ¿Fe en qué? Ya, pero ¿en qué? Está bien en Dios, pero ¿qué? ¿En qué estaba basada su fe? Algo tenía que ver. ¿Fe qué es? Ya, fe es creer en algo que no lo he visto y sé que va a suceder, ¿no? Fe es eso, creer en algo que no lo he visto, pero que me han dicho, o en las escrituras dicen, y yo lo voy a creer y estoy seguro de que va a ser así. Entonces, haciendo esa alusión, ¿cuál era la fe de Abel? Está bien fe en Dios, pero es muy integral. ¿Fe en qué? ¿En qué? ¿En qué obra? ¿En lo que él ofreció sacrificio? ¿Sí? ¿Eso quieres decir? Ya, a ver, seguiremos viendo. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿fe en qué usted tiene? Fe en Dios, pero es bien integral. A ver, para ir directamente a la esencia de lo que quiero hablar yo. Para que alguien sea salvo, ¿en qué tengo que tener fe? Ya está bien, la fe viene por allí, pero ¿en qué? En Jesús, ¿en qué? Ya, no, está bien todo eso, pero en la muerte de Jesucristo. Para que yo sea salvo, está bien, yo voy a escuchar el Evangelio, están sus promesas, está bien todo eso, pero mi fe tiene que estar en la muerte de Jesús. Entonces, cuando yo sé que Cristo murió por mí, yo tengo fe en Él. Y al tener fe en Él, yo soy salvo. O sea, he aceptado en fe en mi corazón. No sé si Gálatas o Colosenses dice, aún la fe Dios lo ha puesto, porque es creer. Cuando yo he recibido a Cristo y usted ha recibido a Cristo, ¿qué era lo suficiente? Fe. ¿Fe en qué? En la muerte de Cristo, y así soy salvo. Entonces pregunto,
¿Cuál fue la fe de Abel? ¿Está difícil? Sí, porque en un principio no entendían, digamos, por qué hacían ofrendas o sacrificios. Solo lo hacían porque Dios les había ordenado que lo hagan así. Cuando dice fe, es una plena confianza en Dios. Entonces, Abel ha tenido que tener plena confianza de que eso es lo que Dios quería. Ya, está bien, está muy bien, pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que ellos recibieron una instrucción? De que la única manera de volver a Dios era sangre. ¿Sabe? Y recibieron la instrucción que para ello debería haber ¿qué cosa? Un cordero. Entonces, ¿qué estaba teniendo fe? Si seguimos viendo esto, con Abraham lo vamos a aprender mejor. Dice que Abel estaba prefigurando que iba a venir un cordero, ¿ya? Aunque no tenía la instrucción total, aunque no conocía la situación como dice Leito, él sabía que algo iba a venir por el sacrificio de un cordero, ¿ya? Entonces él cumplió por esa demanda inclusive que Dios había hecho por sus padres, porque te acuerdas que inclusive cuando sus padres fallaron, pues hubo un animal muerto. Y eso fue, o sea, la orden, la enseñanza, el adoctrinamiento era que alguien debería morir para conocer eso. Entonces, sin conocer a Jesús, ellos había una fe en algo que iba a venir. ¿Te acuerdas? A ver, Leito, para aclararte, cuando en Génesis el protoevangelio, ¿qué dice? ¿Está bien? Entonces, ¿quién iba a venir? Un Salvador. Ya sabían. Y por eso te decía, no en toda la historia las mujeres se preparaban para tener ese Salvador. Y cuando nace Caín, ¿qué pensaban Adán y Eva? Que de él iba a venir el Salvador. Él era el primogénito. Entonces, si bien no conocían como nosotros sabemos, había, diremos, ya el protoevangelio, el primer evangelio, de que iba a venir un Salvador. Y que ese principio, eso que iba a venir, tenía que tener una imagen, o sea, tenía que tener algo como un ejemplo en el cordero. Entonces, cuando sacrifican al cordero, ellos están diciendo, no, tiene que venir alguien. Ahora, por medio de alguien, sí tiene que venir. Por eso cuando Caín muere, Dios levanta a Set y de ahí tiene que venir. Entonces, todo desde ahí, todos están esperando un Salvador, porque está en la profecía. Y ellos aprendieron esa profecía. Ahora, no conocieron como nosotros, cierto, pero sabían que iba a venir un Salvador. En una lección decía, no, las mujeres se ponían un vestido muy especial por dentro, porque esperaban que de ellas naciera el Salvador, porque sabían que él iba a pisarle a la serpiente, aunque la serpiente iba a morder. Entonces sabían esto, había un entendimiento de esta palabra. Entonces, ahora, no certeramente como nosotros, pero él tenía fe. Y lo vamos a entender mejor con un ejemplo que yo les voy a dar. Entonces, el principio de Dios, hoy y para siempre, los hombres deben acercarse a él sobre una sola base, por la fe. ¿Cuál es la fe? Que la salvación se obtiene por la fe en Cristo, ¿ya? Entonces, esa era la observancia. Aunque no, como dice, no se entendía perfectamente, no se conocía cabalmente este propósito, pero ellos sabían que venía un Salvador. ¿Se acuerdan con Moisés igual? Esperaron 430 años, decía, viene un libertador, viene un libertador. Había una fe. Eso prediqué el domingo, ¿no ve? Allá en Guaricana. Nosotros estamos esperando más de 2000 años, 2025 años, y también una fe de que viene. Pero el mensaje de hoy para nosotros es que la única forma de acercarme al Señor Jesucristo, ¿cuál es? Su muerte. La fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. ¿O existe otra manera? Por ahí hay otra, me pueden decir. ¿Hay otra manera? Como Caín, pero no era la correcta, pues. No hay otra manera de acercarse a Jesús si no es la muerte del Señor Jesucristo y lo que Él murió en la cruz del Calvario, ¿no ve? Entonces, la salvación, ¿cómo se obtenía? Por fe, por fe. Entonces, ¿yo a quién espero? A Jesús. Mi fe es Él es mi Señor, Él es mi Salvador.
Ahora entonces, cuando Abel ofrecía su sacrificio, estaba teniendo fe de que alguien iba a venir. Ahora, si bien iba a ser él o Caín, pero alguien iba a venir. Tenía que venir una simiente de la mujer que por esa semilla, por esa persona, iba a venir la salvación. Entonces, para la salvación para nosotros es a través de la fe en Cristo. Es lo que el león que estamos estudiando ataca al espíritu superior. No quiere. Es por eso que Caín se equivocó. Él quiso tener otro camino para acercarse al Salvador, y ese camino fue totalmente equivocado, ¿no? Que prácticamente él terminó como extranjero y forastero. Juan 8:56. Miren, dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora estaban con los judíos, querían apedrearlo a Jesús, y ellos decían: no, nuestro padre es Abraham, tú eres hijo de fornicación. Todo lo dijeron al Señor Jesús. Y el Señor le dice: no, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver ¿qué cosa? Mi día. Ahora la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo Abraham vio ese día? Hay muchas explicaciones que dicen. Otros dicen, ¿no?, que el Señor se le apareció como en una teofanía, la aparición de Jesús, y le dijo: yo soy el Salvador, yo soy Jesús. Y él se alegró, dice. ¿O se acuerdan como Moisés en Hebreos dice: se agarró con el invisible cuando tenía un problema? ¿Será que Jesús se presentó y lo vio? Otros dicen es que murió y en el paraíso lo vio. Y otros dicen desde antes ya conoció a Abraham al Señor, y se alegró porque sabía que la única manera que el ser humano iba a ser redimido iba a ser un cordero, la sangre de Cristo. Pero a mí la que un poco más me gusta en todo lo que estoy explicando es cuando él estuvo en el sacrificio de su hijo. Y él sacrificó a su hijo, y cuando estuvo sacrificando a su hijo y a punto de matarlo, hubo una voz que le dijo: para. Y él vio ¿qué cosa? Un cordero. ¿Se acuerdan? Y él entendió que alguien iba a morir por nosotros, que iba a venir, y él se alegró, dice, ¿no? Y se regocijó por ver ese día. Entonces, haciendo esta alusión de Abraham, pregunto, ¿no? ¿Abel también habrá visto esto? Porque tenía fe. Ahora bien, ese tiempo no existía la ley, no existía ni la Biblia misma para hacer, pero en el jardín del Edén ya sus padres recibieron pues un adoctrinamiento, una palabra expresada, y ellos lo tenían. Yo digo, ¿qué hablarían en el huerto? ¿Cuál sería la conversación entre Adán y Eva y Dios? Si no era decirles secretos y muchas cosas, y entre ellas era que cuando hablamos, por ejemplo, que Jesús ya era un plan escondido desde el principio. Entonces Dios tenía eso, y pareciera, hermanos, que Abel vio esto de más lejos, y él sabía por la enseñanza de sus padres, por todo lo que había visto, que su sacrificio tenía que ser ¿qué cosa? Un cordero. Su sacrificio tenía que ser un cordero, porque ¿a quién prefiguraba? A Jesús. Ahora, como les digo, es un poquito difícil de entenderlo y ver lo que Abel ya tenía. Ahora, es lo mismo, para nosotros es igual. Yo estoy seguro y me regocijo, y estoy seguro y lo veo de que el Señor va a regresar, de que va a regresar. Y es lo que Leo compartió ese día y yo compartí el domingo, ¿no? Mi alma está esperando ese regreso, y es como si lo viera. Yo estoy seguro y sueño. Yo pongo aquí algo, perdón por este error, mil disculpas, ¿ya? En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está Enoc, está Sansón, están muchos hombres que tenían la promesa de que venía un Salvador, pero no lo vieron. Sabían que iba a haber una patria celestial donde un día nos íbamos a ir, pero no los recibieron. Pero dice, lo miraban de lejos y creían y lo saludaban, ¿ya? Y confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Entonces, no puedo explicar, porque como les digo, hay muchas situaciones, cómo Abel vio esto. Pero él tenía fe, algo que Caín no lo tuvo, y eso es lo que Hebreo está diciendo. Él tuvo fe.
Entonces la pregunta es: ¿fe en qué? Está bien, fe en Dios, pero tenía que ver algo más allá, de que por medio de un cordero venía la salvación. Pero no solamente por medio de un cordero, sino por la sangre derramada. Es por eso que Dios les recibió su ofrenda a Abel, porque encontró ¿qué cosa? Fe en lo que él estaba viendo. En cambio, cuando Caín, cuando Caín ofrece su ofrenda, lo ofrece pues de las obras de las manos y no ve lo que iba a venir el Salvador. Adelante, Leo. El camino de Abel fue la fe, y ese es el único camino para llegar a Dios. Entonces el camino de Caín serían las obras. Sí, son las obras, porque por las obras uno pretende llegar al Señor. Por ejemplo, cuando que se quiere conseguir algo, uno va de rodillas hasta Copacabana, son obras totalmente. Ahora, las obras no son malas, pero las obras tienen que seguir después de la fe, siempre, siempre, siempre. Entonces Caín sí quiso acercarse al Señor, sí su corazón era bueno, sí se estaba reuniendo como iglesia, sí sabía que había un Dios, sí sabía todo, pero no pretendió alcanzar a Dios por el camino de la fe, que es la sangre, sino por medio de sus obras. Y nadie puede alcanzar por medio de las obras al Señor. Gálatas, que dice: sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. No recuerdo Gálatas. Efesios, gracias. Efesios 2:17, si no recuerdo. 2:8, gracias, Leito. Estás iluminado, ¿ya? Entonces, gracias, Leo. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿no? Tal vez muchos no han alcanzado, pero han mirado de lejos. ¿Cuánta gente más antes que yo ha muerto diciendo: el Señor viene, Jesús viene? Y lo saludaron de lejos. Pero nosotros vamos a ver. Pero para eso, ¿qué se requiere? Fe, ¿ya? Es fe, ¿ya? Entonces, ¿qué digo en el punto de abajo? Abraham soñaba con la venida del Mesías. Por eso dice: no, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. ¿Qué día? Su nacimiento, su venida, ¿qué día? Pero él se regocijó. Ya él estaba esperando, añorada. Y tal vez como los otros hombres, lo saludó y vio. Y nosotros igual, requerimos fe, pues, hermanos. Somos un pueblo loco, para algunos ignorantes, retrógradas, qué sé yo, porque espero un día que el Señor regrese. Y mi sueño es ese, que venga el Mesías. Y lo estoy saludando. Y si bien lo veo, amén. Y si muero, igual lo voy a ver de muerto cuando resucite. ¿Ya? Entonces agrega que Abraham, quien había vivido 1600 antes de Cristo, se gozó porque vería el tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Quisieron apedrearlo a Jesús, porque dijeron: ni siquiera tienes 30 años, vas a cumplir 33, y Abraham 1600 años. ¿Cómo vas a ver? Te estás diciendo que eres Dios. Pero él era Dios, pues. Y él dice: no, antes de Abraham yo soy, dice él. Como les dije, esto se llaman teofanías. La teofanía teológicamente significa la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿ya? Estas son las dispensaciones. Dispensaciones son los tiempos que Dios prepara en la historia humana. Entonces antes ya Jesús apareció, el Espíritu Santo apareció y el Padre apareció. Pero era el Padre el que se movía en el Antiguo Testamento, y era el Padre que hablaba. El Hijo estaba, sí, el Hijo estaba. Se aparecía como el ángel del Señor. Josué lo adoró, apareció muchas veces. Cuando estaban atrás los jóvenes en el fuego, ahí estaba Jesús. Cuando estuvo con Gedeón, estaba Jesús. El Espíritu Santo estaba, vino sobre Sansón, vino sobre Saúl, estaban los tres. Cuando aparece ya parte del Nuevo Testamento, en las dispensaciones aparece Jesús como el Hijo de Dios, que nos da la respuesta del amor del Padre que tenía para perdonarnos. Y ahora en esta estamos en el Espíritu Santo. Pero todas ellas nos están llevando a la fe, ¿ya? De que yo debo soñar como Abraham y ver ese cumplimiento. Ahora, como les digo, ¿no? Si logramos verlo, si vivimos para lo que Dios viene, amén. Pero si no, lo saludaremos y será como si lo estoy viendo. Entonces Abel sí tenía fe y ofreció un sacrificio con esa perspectiva. Si aplico esto, ¿cuál sería mi sacrificio entonces en la iglesia? Porque me da un nuevo camino, ¿verdad? Me abre una nueva forma de ver y de pensar. Porque entonces yo canto y anhelo y canto y alabo al Señor, porque también estoy viendo que mi Señor regresa.
Y si estoy viendo que mi Señor regresa, con más razón voy a cantar y voy a alabar al Rey. Estoy igual. Ahora, si lo voy a saludar y no viene ese día, pero estoy soñando y esperando. Entonces, quiero aludir a lo que dijo Leo, ¿no? En muchos se ha perdido esta fe, este sueño de lo que el Señor regresa. Entonces, mi sacrificio ya no es con fe, pues. ¿Cómo sería mi sacrificio? Por obras, por costumbre, por esfuerzo. ¿Ya? Esa sería, y no agrada al Señor. Entonces, por eso dice la Biblia, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Ahora, pregunto, otra vez Leito, te pregunto a ti, pero sí, para que lo pensemos, ¿cómo es uno declarado justo? Está bien, pero ¿qué más añades? Pero la fe, ¿en qué consiste? En la muerte de Jesús. Claro, es su muerte. Entonces, cuando yo creo en Jesús y lo recibo como mi Salvador, ¿qué me declaro? Justo. Como si nunca hubiera pecado. ¿Y aquí qué es declarado Abel? Justo. Ahora, ¿podía ser declarado justo por lo que él ha hecho su sacrificio? No, sino fue por lo que él vio. Y ese es un testimonio de que nosotros somos justos porque creemos en la muerte de Jesucristo. Para nosotros más, porque hemos aceptado a Él. Entonces dice que Dios da testimonio. Dice, sí, esa es la forma, esa es la fe. Si alguien quiere alcanzar lo mejor en el Señor, pues primero es Jesús, es su sangre preciosa. Solo por Él podemos alcanzar la salvación. Y Dios da testimonio, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Lógico, hasta ahora el Evangelio sigue hablando. Pero ¿qué está hablando? Su ofrenda. Ahora, ¿su ofrenda en qué consistía? En que estaba diciendo que el único medio para llegar a la salvación es Jesucristo. Y el único medio que él entendía para ese tiempo era el cordero y sangre. Entonces así fue declarado justo. ¿Está bien? ¿Está bien o lo explicamos otra vez? ¿Está bien? ¿Pablo está bien? Sí, claro. ¿Ahora? ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta antes de ir al otro? El silencio, no sé si dice sí o dice no. A ver, por favor. ¿Está bien, Gis? Banqui, Jonah, ¿está bien mi hermana? Julito. Fácil, ¿eh? ¿Ya? Joelito. Entonces, estamos hablando esto, ¿ya? Entonces, la ofrenda de Abel, ¿a quién estaba señalando? A Cristo. Y él tenía fe. Pero la fe viene por él oír. Entonces, ¿qué oyó? ¿Y de quién vino la palabra? De sus papás. ¿Y en ellos de quién llegó? De Dios. ¿Desde dónde? Desde el huerto. Aunque la enseñanza misma, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que ellos pequen? La Biblia no nos da detalles. Solamente nos muestra la escena como que si todo hubiera sucedido en un día, ¿no ve? Adán y Eva hubieran sido creados y al día siguiente hubieran fallado. Parece así cuando lo leemos. Pero no sabemos cuánto tiempo transcurrió. No nos dice. Como hay una relatividad en el tiempo, o sea, el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo, no sabemos. Y en todo ese tiempo se dice pues que el huerto era como una puerta dimensional, ¿ya? Donde Dios podía bajar a la tierra, ahí. Y era el lugar exacto donde Él venía para hablar con Adán y Eva. Entre todo el vasto planeta, entre todo el vasto universo había un lugar. Y había por un lugar donde Él llegaba. Por eso el huerto ya no hay pues ahora. El huerto, ¿dónde está? Dice que se trasladó a las partes profundas de la tierra. Es un lugar de comunicación, pero ya eso es aparte. Lo que yo intento decir, que el Señor venía y ¿qué hacía? Hablaba. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Ahora yo sigo preguntando, ¿qué hablaban? Es Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿No? ¿Qué hablaban? ¿Qué era la comunicación? Yo creo que había mucho discipulado y muchas cosas que le decía.
Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero eso iba a ser una lección posterior con el cordero y la sangre que iba a haber. Pero ya desde ahí les habla cómo iba a ser la salvación. Entonces sabía. Entonces la ofrenda de Abel señaló a Cristo y él la presentó por la fe, que es el camino de la salvación. Ya lo resumo. Cristo es el camino hacia Dios. Él le entregó para morir por nuestros pecados. O sea, Jesús entregó su vida. Entonces es el camino. Entonces Abel, está bien, quiero entenderlo, tal vez con su poco conocimiento, no sé, sabía que alguien iba a venir, ya, conocía. Caín tendría fe, sí, yo creo que también, porque fue instruido, porque ya nos muestra en una edad avanzada, ¿no ve? ¿Cuántos años tendrían? No sé, no sé cuántos años tendrían. ¿Cuántos años tendría Abel? ¿Cuántos años tendría Caín? Pero ya eran jóvenes, cada uno ya tenía su profesión aparte, uno era agricultor y el otro era pastor, ¿no? Ya estaban desarrollados, no vivían todavía bajo el techo de sus padres, si vivían ya ellos se desenvolvían personalmente. Nosotros a qué edad pensamos que uno ya puede desenvolverse personalmente, aunque ahora ya no quieren desenvolverse personalmente, ¿no? ¿A qué edad pensamos? 18, 25. Julio, ¿a qué edad crees que ya salen del hogar para hacer una vida independiente? 22. En los países europeos 15, 14 ya los sacan a vivir. Pero supongamos que tenía 22 años. Durante esos 22 años o 25 años nunca ha ofrecido pues grano o cereal. Estoy trabajando en mi cabecita nomás. Y han debido ofrecer. Supongo, no sé, estoy diciendo, si alguien me corrige. Entonces sabía. Pero ¿por qué cambió de idea? Por eso yo la anterior clase decía, ¿no? ¿En qué momento el enemigo entró en su vida? En ese periodo, ¿en qué momento trabajó? ¿Se acuerdan en el hijo pródigo? Yo siempre enseñaba esto y ustedes estaban en la clase y me van a responder. ¿Desde cuándo fue pródigo? Desde antes de salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en su imaginación él ya salió. Solamente había que plasmarlo. Porque no puede ser que alguien de la noche a la mañana le diga, papá, dame la herencia que me corresponde, sin saber dónde va a ir. Él ya tenía planeada la provincia lejana. Él ya tenía la situación de las mujeres, de la vida. Él ya lo tenía planeado. Entonces la pregunta que le establezco hoy y que la hemos avanzado, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le comentó eso? Debe tener amigos que han ido a la provincia lejana. ¿Y qué le hicieron? Imaginar. Entonces en su imaginación él ya salió de su casa, siempre fue pródigo. Aunque pródigo, la palabra quiere decir otra cosa, pero él ya en su imaginación salió. ¿Qué hizo que esto fuese real? La acción. Porque se acuerdan, una vez que le da el padre su heredad, le da pues en lo físico, vacas, ovejas, terreno, ¿y él qué lo hace? Lo vende al instante. ¿Y dónde se va? A una provincia lejana, lo más lejos del Señor. Entonces él ya lo tenía planificado. Pero yo decía, ¿dónde vivía? En la casa del Padre. Y es el mejor ejemplo del amor del Padre por nosotros. Entonces en este caso, estoy un poquito yo en el Señor solamente hablando, si por favor me corrige. Yo digo, ¿no? También Caín estuvo instruido, sabía. Ahora, ¿en qué tiempo cambió esos pensamientos? Si la serpiente tuvo el cuidado de entrar con Eva, ¿no será que Caín también le dio acceso a conversaciones? Ahora estoy especulando, hermanos, porque no me dice la Biblia. Y le dijo, ¿hay otro camino para acercarse a Dios? Entonces él cambió todo eso, ¿ya? Y cambió esa situación. Y ahí es donde él falló. Entonces no pasó todo en un momento. O como el tiempo yo no lo conozco, un día para Dios es 1000 años para un día. O sea, no lo puedo entender en mi concepto del cronos, del tiempo que nosotros vivimos. Pero él cambió.
sabía, pero en un momento él cambió y se convirtió en una estrella errante. ¿Qué dice Primera Reyes 17:10? Y se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua, un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y esto recogiendo unos trozos de leña para ensar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Ahora hay una cita bíblica que lo vamos a leer después. Usted se acuerda de la historia de Elías. Entonces Elías lo confrontó a Acab, a Jezabel, y dijo: no va a llover, ¿no?, durante 40 días, pero no va a llover. Ya, si alguien me recuerda, no va a llover, dijo, ¿no? No va a llover. Entonces no llueve y Dios lo lleva a Elías a un lugar donde hay un riachuelo y le alimenta con cuervos, con pan y carne, mientras hay una sequía terrible. Hasta que en un momento dado se seca el arroyo y Dios le dice: sal, te voy a llevar a otro lado. A ver, volveremos al 8, veremos esa misma cita y nos va a decir más arriba. Dice: vino luego la palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Ahora haremos algunas cositas aquí, ¿ya? Dios no podía hacer que siga corriendo el agua. Sí. Dios no podía seguir alimentándolo por cuervos. Sí. Entonces, ¿por qué le dice, le da una nueva orden? Cuando yo leo esto digo, ¿no? ¿A quién se escena? Una mujer que ni siquiera es judía, es fenicia, ¿ya? Es una mujer de la tierra de su enemigo de Elías, de Jezabel. Entonces Elías había huido de Jezabel y ahora él estaba cómodo, pues carne, pan, estaba ahí cómodo tomando agua. Pero Dios dice: no, levántate, he dado orden a una mujer. Y esta mujer no es judía, o sea, no tiene el concepto de salvación, sabe algunas cosas, ¿ya? Y le dice: allí, porque yo he ordenado a esta mujer que te dé de comer. Jesús en el Nuevo Testamento dice: no, y había muchas viudas en Israel, pero Dios escoge a una viuda extranjera. Ahora, ¿por qué no las viudas de Israel? Si conocían el mismo. Es que Dios de pronto posa sus ojos en una mujer que le va a cambiar la vida. Me parece fascinante esto, porque de pronto esta mujer, ¿cuál era su plan? ¿Cómo era su idea en todo esto que hemos leído? ¿Cuál era su idea de esta mujer? Esa era. ¿Qué nos habla eso? ¿Qué nos dice si resumimos? No hay esperanza, no hay solución, no hay salida. Y con su hijo estaba esperando morir. Ahora, tampoco me dice la Biblia, pues, si esta mujer conocía a Dios, porque parece que sí conocía a Dios, pero dice: tu Dios, le dice. Pero se dan cuenta que Dios va más allá de los conceptos nuestros y va más allá para mostrarnos que a una persona que ha perdido toda esperanza, toda idea de vida, Dios puede convertir y cambiar su vida totalmente. Ahora yo sigo diciendo, ¿no? Cuando llega, le da una orden a esta mujer, le dice: va a venir un profeta y le vas a alimentar. Ahora existen muchas preguntas: ¿cómo alimentar si ni para ella tenía comida? Pero ella accede y dice: ya, leamos. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla,
la llamó y le dijo, hasta ahí. Ella ya sabía que él era el que Dios había dicho. Y él ya sabía que ella era la mujer que Dios había mandado. Entonces, ¿qué hace ella? Obedece. Ahora, no había agua, pero obedece. Dice ya. Cuando él iba a conseguirla, el profeta le llama, para, dice, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ahí es el conflicto de esta mujer, aunque obedeció a Dios, dice, ¿no? Pero ella respondió, vive el Señor, ¿qué cosa? Tu Dios, o sea, no era su Dios. Vive el Señor, tu Dios. Entonces yo digo acá, ¿no? Dios puede buscar a gente que Dios no es su Dios. Sí. Y puede buscarlo cuando esta gente ya no tiene esperanza ni nada. Sí. Por eso dice la Biblia, ¿no? Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos amó cuando éramos pecadores. Y ahora que somos sus hijos, nos ama más todavía. De tal manera que, dice Juan 3:16, que el Señor ya de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese era amor. Pero como toda persona que no conoce, dicen, razona y dicen no. Ya lo que me pides es demasiado. A ver, seguiremos leyendo. Yo estoy recogiendo unos trozos de leña para ensar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. O sea, hasta ahí queda mi vida, hasta ahí quedan mis sueños, hasta ahí quedan mis planes. Aunque conozco a Dios, Él me ha hablado, pero no es mi Dios. Y aquí Elías, ¿qué le dice? Entonces Elías le dijo, no temas, no tengas miedo. Ya, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y de eso tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí es un conflicto, pues, de darlo primero al Señor, en este caso, darlo primero a Elías. Si yo no tengo ni para mí, ¿cómo puedo dar para otros? ¿No? Esa es la idea. Si estoy en una situación muy crítica y tengo que ayudar a una persona, ¿cómo puedo ayudar si ni para mí tengo? Entonces, te voy a dar lo que tengo, lo que es mi posibilidad. ¿Cuál era su posibilidad? El vaso de agua. Pero ya el pan cocido, no, eso ya no. Es con lo que yo voy a subsistir y con lo que yo voy a vivir. Pero Elías le dice, no, lo que he dicho, hazme una torta para mí y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor. Dios dice él, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie. Entonces esta mujer tuvo que creer, y eso es fe. ¿En qué creyó? En la palabra de Dios. Y en un momento dado de su confusión de su mente, porque no conocía al Señor, pero si Él le habló, ella decidió por obedecer. Y dice que cuando hizo para Elías, seguía saliendo la harina y seguía saliendo el aceite hasta que acabó de llover. Pero ¿qué quiero decir con esto? Como estamos hablando la excelencia del servicio, la excelencia del conocimiento mismo, muchas veces nosotros, Dios nos pide lo que a veces tú crees que es lo más importante para ti. ¿Ya? A veces nosotros damos lo que podemos, pero Dios te dice, a ver, dame lo que tú crees que es lo más importante para ti y no te va a faltar. Y vas a tener para tu hijo y para tu familia. Y esta mujer vivió eso. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Rendir mi vida a Cristo. Porque yo puedo decir, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y Dios lo sabe. Porque si yo voy a la iglesia y no trabajo, traigo problemas a mi casa. Dios lo sabe. Te voy a dar ya para asistir un domingo, un día, pero no más. Pero dale, dice a Dios, dale, haz el sacrificio y vas a ver que la harina ni el aceite nunca se va a acabar de tu tinaja. Romanos 11:16, bien interesante lo que dice la traducción lenguaje actual. Romanos 11:16. Romanos 11:16. Ahora sí. Traducción lenguaje actual, ándate a ver. Ahí está arriba. ¿Qué dice? Si alguien ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. O sea, si tú das a Dios, dice, ¿no? Ahora,
muchos lo han usado en la parte económica, y es cierto, aplica. Pero está diciendo Dios, si tú das a Dios lo que tú crees que es más importante para ti, tu trabajo, etcétera, etcétera, Dios va a multiplicar y va a hacer que nunca falte el trabajo ni lo que necesitas. Y esta mujer tuvo que sacrificar y decir, ¿no? ¿Será de verdad que si le doy comeremos? Pero si dice el Señor, lo voy a creer, eso es promesa, lo voy a creer. Y le creyó. Hoy, por ejemplo, ofrendar o diezmar es más complicado. Porque uno dice, ¿cómo puedo diezmar si me falta, si la economía está terrible? No voy a poderlo hacer. Hasta mi ofrenda va a reducir. Pero Dios está diciendo, créeme, y no va a faltar. Pero a la aplicación que yo quiero ir a lo que estamos, es dar lo mejor de tu vida. Porque sabes que dar lo mejor de tu vida es entender que Cristo murió y se sacrificó por ti. Entonces es una excelencia que uno aprende. Pues digo, el sacrificio de Abel era con fe. Creía que Dios existía y que Él era el libertador, o sea, lo creía. Entonces igual le tengo que creer a Dios. Ahora, esto es espiritual, pues no puede ser material. O sea, con la mente no se puede entender, ¿ya? Carnalmente yo no lo puedo entender, es fe. Y la fe es creer, ¿ya? Mis sentidos normales ven y creen, pero mis sentidos espirituales ven lo invisible e inclusive sin verlo creen que va a venir. Entonces Abel era un hombre con fe, ¿ya? Le creyó a Dios y creyó que era su libertador. Entonces, ¿cuál sería mi mejor ofrenda para mí? De que yo vengo a la iglesia sabiendo que mi Señor viene. Y si mi Señor vuelve, ¿cómo debía ser mi ofrenda? Sí, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Yo decía, ¿no ves? ¿Se acuerdan un tiempo que yo decía? Si mi papá dice, no, voy a volver dentro de una semana, es que vas a recoger la casa y no la recojo, el último día, ¿cómo lo haría? Tal vez como sea, no sé, pero me esforzaría para hacer porque mi papá va a llegar. Dios nos está diciendo que el día está en su retorno, ¿ya? ¿Tengo fe? Sí, tengo fe. Entonces, lo que dijo Juanqui, si sé que el Señor regresa, ¿cómo sería mi ofrenda hacia Él? Lo mejor, como la de Abel, sabiendo y mirando a Cristo, ¿ya? Pues la ofrenda de Abel fue mejor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Caín no vino con fe. ¿Quién vino con fe? Abel. Y cuando Abel vino con fe, Dios le aceptó y tuvo memoria y testimonió hasta ahora de que sus ofrendas hablan de la fe de Abel, ¿ya? Hablan de la fe de Abel. Entonces aquí me está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como hemos dicho, Abraham se gozó viendo el día del Señor. Y le dicen, pues, ¿cómo si Abraham, ya 1600 años ya tendría Abraham y tú tienes 33, ¿cómo puedes ver? El sueño de Abraham era ver el día del Señor. Y el Señor dijo, no, Él me vio, yo soy más antes que Abraham. Entonces, sigo planteando la pregunta, ¿cuál es nuestro sueño ahora? Si tu sueño es ver el día del Señor, tu ofrenda siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. Entonces siempre va a mejorar. Ya estamos terminando. La verdadera adoración requiere conocimiento de su carácter. Ahora la pregunta que hemos hecho, ¿no? ¿Abel conocía a Dios? Sí. ¿Cómo? Por medio de sus padres. Había una instrucción, había una preparación de ellos. Por eso les dijo, ¿no? La única manera de acercarse a Dios era el cordero, ¿ya? Ahora Caín tenía la preparación, pero él lo desechó. Él se acercó por las obras. Entonces, ¿qué quiere Dios? Conocimiento. ¿Cómo adquirimos conocimiento? Por medio de la enseñanza de la palabra. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, mi conocimiento viene de la palabra de Dios. Y el conocimiento que yo tengo me está diciendo que el día se acerca. Y como Abraham, ¿qué tengo que hacer? Gozarme. O sea, mi trabajo, todo va a cambiar. Que el corazón tenga siempre la actitud correcta para que la ofrenda sea agradable. La actitud de Abel siempre fue correcta. Él fue en la instrucción de Dios. En cambio, Caín no lo hizo así. ¿Qué dice Isaías 1:11? ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice que Abel trajo lo más gordo para el sacrificio. Cuando el hijo pródigo volvió, ¿qué le preparó el padre? El becerro gordo. ¿Y el becerro gordo a quién representa? A Jesucristo. Lo hemos enseñado. Entonces Abel sabía qué ofrenda le agradaba al Señor. Él estaba viendo a Jesús. Ya, estaba viendo a Jesús, lo hemos hablado. Entonces tenemos el corazón, la disposición correcta para que la ofrenda sea agradable. El Salmo 51:17, ¿qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso como para agregar a lo que estamos viendo. Ya en lo último, la verdadera adoración es cuando agradamos a Dios y no a los hombres. Retornando, ¿no ve? Caín le dio una ofrenda que no era agradable a Dios. Y ya lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué? Porque Abel vio como Abraham que el cordero estaba indicando a Jesús. ¿Ya? En toda su situación él sabía, él conocía. Caín tenía la misma instrucción, sí, pero él la desechó. Y por causa de eso, ¿en qué se convirtió? Errante y extranjero, peregrino, vagabundo. Nunca tuvo estabilidad. Y hemos dicho, ¿no? La verdadera adoración, el hacer de manera correcta, te establece. Caín nunca pudo tener una familia estable, nunca pudo tener un país estable, nunca. Él siempre caminó así. Ahora, otra cosa que hemos dicho, Caín, ¿qué dice? Caín dice, ¿no ve? Lo que he hecho es grave, nada podrá perdonarlo. Esa es una enseñanza no cristiana, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alguien le dio otra enseñanza, alguien le dio otra situación. Entonces la verdadera adoración es cuando agradamos a Dios y no a los hombres. De alguna manera hubo una instrucción no correcta. Romanos 12:12, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros visionamos el retorno del Señor. Como Abraham nos gozamos, nos alegramos. La palabra es exultar, significa brincar de gozo. ¿Ya? Entonces Abraham dice, brincaba de gozo, porque estaba viendo el día del Señor. Ahora Hebreos dice, no, otros no lo vieron, lo saludaron, pero estaban felices de que el día del Señor regresaba. Entonces, cuando esa perspectiva llega a mi vida, cuando yo me reúno, cambia pues todo, cambia todo. Mi alabanza, todo cambia. Porque lo hago viendo que el Señor regresa y mi trabajo es pues mucho mejor. La verdadera adoración trae recompensa. ¿Ya? Aunque Abel fue muerto, dice que el Señor testificó de él y su ofrenda hasta ahora habla. Ahora podríamos ver por otros sentidos, ¿no? ¿Tu ofrenda habla? Dice que las ofrendas hablan. Y si tu ofrenda habla, ¿qué hablaría? Tacaño. Ya. Si tu ofrenda hablara, ¿qué hablaría? Pero es dar lo mejor. Ahora no es un hecho de sacar, no. La situación es el corazón. ¿Se acuerdan? Dios no vio la ofrenda primero. ¿Qué vio? El corazón del oferante. Entonces el corazón del oferante me hace ver con qué calidad yo le estoy dando, si es más, si es menos. Pero dice que la ofrenda de Abel habló. Entonces si voy a ese término que no es la lección, cuando yo canto, cuando Juan que hoy día tocas el teclado, aunque solito, habla tu ofrenda. Ahora, ¿qué dirá? Uy, dicen, ¿no? El hecho de que yo enseñe, aunque haya 2 o 3, habla mi ofrenda. Habla mi ofrenda. Y Dios da testimonio y dice, mira, a pesar de las circunstancias, Él ha presentado lo mejor, aún en la escasez, como la viuda. Dio lo mejor. Mi ofrenda habla. Y la ofrenda de Abel habla hasta ahora. La recompensa de Abel está entre los héroes de la fe por su ofrenda. Nos falta Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a tener galardón, hermanos. De alguna manera Leo nos dijo eso, ¿no? Habló el jueves del gozo de la espera del Señor.
Y esperar al Señor con gozo tiene galardón. Y Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Y hemos preguntado, ¿cuál fe? ¿Qué fe tenía él? De un Salvador, de Jesucristo. Ya había un evangelio y él vio a Jesús, por eso su ofrenda fue agradable al Señor. Entonces yo igual miro, es Cristo mi visión, puesto los ojos en Jesús. Sé que él murió por mí, todo lo que hago es por lo que él ha hecho. Inclusive no puedo hacer más, soy deudor, pero lo hago con gozo, viendo que él viene por mi vida y mi ofrenda va a ser agradable. ¿Qué más dice? Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Ahora hemos dicho, ¿cómo se alcanza la justicia? No fue justo por su ofrenda, no fue justo por su situación de que era el hermano menor, fue justo porque él vio que lo único que podía salvar al hombre era la sangre y Jesucristo. Nosotros somos declarados por eso, él fue justo por eso. O sea, ese protoevangelio, Génesis 3:17 o 3:15, ¿cuánto es? Ya, ese evangelio, 3:15 creo que es. Ya, ese evangelio lo tenía ya Abel. Y cuando sus padres lo instruyeron, él agarró y fue declarado justo. Abraham fue declarado justo antes de que Jesús viniera. Él creyó y fue declarado justo, dice la palabra. ¿Ya? Entonces dice, ¿no ve? Él fue declarado el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ahora hay muchas cosas que la sangre de Abel habla, hay muchos, pero Dios está dando testimonio de lo que yo estoy ofrendando. ¿Cómo será? No me imagino en el cielo cuando dice, no sé la conversación, porque hay una conversación en los cielos que me habla la Biblia, ya cuando tiene que morir Jesús. Cuando Esteban muere, Jesús se para, ¿no? Cuando todos debían estar sentados. Pero ¿cuál será el testimonio por lo que hago? Cuando Jesús muere, dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Habrá alguna conversación de lo que hacemos o nuestro trabajo será desapercibido, como si no pasara, si no se diera en cuenta? ¿Qué dirá? Es bueno saber que lo que hacemos da ocasión a que Dios testimonie de nosotros. Y suficiente. Ya que si no testimonia de mí el Leo, ¿qué me importa? Que Dios testimonie es suficiente. Que Él diga. Y su ofrenda habla hasta ahora. Si no me equivoco, aquí terminamos, ¿ya? Vamos a entrar al 10º león, ¿ya? A la próxima clase. Hubiéramos seguido avanzando, pero ya era mucho ir. Entonces hemos preferido quedar ahí. Este es el león de la excelencia del servicio, si no recuerdo mal. Por favor, ¿alguna pregunta? Comentario, corrección, una perla. De la misma manera que tal vez se ponía a pensar desde cuando Caín, digamos, comenzó a creer así, podrían surgir una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo leyendo la Biblia veo que cuando Dios le habla a Caín, Caín no se escandaliza, no se sorprende. Es como que estuviera acostumbrado a escuchar la voz de Dios, solamente le responde. Entonces, ¿será que Dios mismo les instruía a Caín y a Abel? Y tal vez de ahí es que Abel tenía fe de todo lo que acabamos de decir, ¿no? De que iba a venir un Salvador. Ese digamos, me pongo a pensar, porque Caín no se sorprendió, no se escandalizó. Inclusive cuando ya le pregunta dónde está tu hermano, hasta le es irreverente. Entonces es como que Caín ya sabría que esa es la voz de Dios. Puedo pensar, digamos, igual está fuera de la Biblia, ¿no? Pero me da a pensar eso. También me pongo a pensar de si esta habrá sido la primera vez que ofrendan Abel y Caín, y si fue la primera vez, si les detuvo, o tal vez habrá sido ya muchas ocasiones que habrán ofrendado, y si Caín habrá cambiado, no sé, pueden haber mucho pensamiento puede haber ahí, no sé, me inunda de preguntas, de verdad. Eso dijimos hace rato, ¿no? Más o menos habíamos dicho que tenía 22 años, por lo menos hemos hecho el promedio. Entonces hasta los 22 años habrá habido más sacrificios, dijimos.
Y si había sacrificios anteriores, estaban aceptos. Y la pregunta fue, ¿no? ¿En qué momento él cambió? Y lo que tú dices es bien cierto, porque él es irreverente y le dice, yo no soy responsable pues de él. Entonces, no sabemos, la Biblia no me refiere muchas de estas cosas, pero cuando lo vas pensando, sí, son como oportunidades que Dios ha dado. Pero lo esencial está, ¿no? De que él se retiró de las normas de Dios. A esto lo llamaríamos tal vez ahora apostasía. ¿Quién es el apóstata? Aquel que conoció a Dios. Apóstata no es aquel que no conoció a Dios. Apóstata es alguien que teniendo fe retrocedió atrás. Entonces podía ser inclusive un principio de apostasía en el Antiguo Testamento, o poder decir el primer apóstata, porque tienes razón, ¿no? Dios sí podía haberles hablado a Adán y Eva, aunque pecaron, ¿no? Sí, tienes razón. No nos refiere mucho la Biblia, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó en la caída de Adán y Eva? ¿Qué cosas hablaron en el huerto? ¿Cuánto tiempo pasó? No nos dice la Biblia, pero nos marcan las cosas que a nosotros nos interesan, pero sí hay mucho. Gracias, Leo. Sí, estoy igual que vos. ¿Alguien más? Sí. Por favor, Samuel. Pastor, un comentario. Estaba pidiendo mucho discernimiento al Espíritu desde que hemos empezado el estudio de la ofrenda. Estaba algo constante, creo que una clase me falté, pero iba recordando todo lo que iba usted hablando y diciendo acerca de la ofrenda. Y llegué a la conclusión de que el Señor, desde el momento que tiene ese encuentro con nosotros, va de alguna manera haciéndonos entender quién es Él, y a manera que vamos entendiendo quién es Él, va también en nosotros formando, no sé, perfeccionándonos, como dice la palabra, para que entendamos qué es en verdad darle la ofrenda a Él, ¿no? Como usted decía, empieza desde nuestro servicio, a manera que le servimos, vamos conociendo más de Él. Entonces todo es retribuible y va creciendo y creciendo y creciendo. Eso iba viendo. Entonces pienso que a eso se refiere también la abundancia de la que hablan, ¿no? Mientras nosotros vamos ofreciendo más de nosotros a Él. Porque vamos llenándonos más de Él y vamos aprendiendo más de Él, y Él es más en nosotros. Y eso veía que si bien a un comienzo no conocíamos de Él, lo que le dábamos tanto en nuestro tiempo y pongo en lo material era muy poco, pero a manera que vamos llenándonos más de Él, todo va creciendo y va siendo más abundante en nuestras vidas. Y bueno, llegué a esa conclusión, pastor. Gracias. Si no me equivoco, tercera o segunda Juan dice, no, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Dónde es el problema en nosotros, en nuestra alma? Cuando nuestra alma sabe amar a Dios, es lógicamente por el Espíritu, todas las cosas van cambiando. Porque el principal problema en nosotros es nuestra alma, pues esa es la que nos hace líos, nos hace querer, odiar, cambiamos de sentimientos, nuestra alma. Pero cuando tu alma es tratada por Dios, dice que todas las cosas prosperan, ¿no? Eso dice la Biblia. Entonces eso es todo un ser integral, afecta a nuestra vida. Entonces cuanto más lo conocemos, sí, pero no solamente eso. El domingo, bueno, está en mi cabeza, no tengo nada estructurado, pero es de David, ¿no? Dice que David pasó los peores momentos, ¿ya? Lo calumniaron, su esposa lo negó, él se fue con otro hombre, pasó muchas cosas, pero al final él dice, pero yo espero en el Señor, siempre. Y él le dice, alma mía, alaba al Señor. Su alma estaba tan tratada por Dios que no importaba qué cosas le pasaban, él siempre estaba firme con el Señor. Entonces tiene que ver mucho con nuestra alma.
Cuando nuestra alma está tratada, como tú dices, en el conocimiento de Dios, ya no nos afectan muchas cosas. Y si pasan, como David decíamos, pero él esperaba en el Señor. Con las peores noticias, él esperaba en el Señor. Eso está en mi cabecita para el domingo, Dios mediante, ¿ya? De que las cosas que hagamos, si tu alma está en el Señor, no importa lo que pase, esperas en el Señor y cambian las circunstancias. Esa era la palabra hupomoné, ¿no? Alguna vez que hablamos, es la capacidad de transformar las cosas ya a algo mejor. Esa es la paciencia. Yo resisto, pero no solamente resisto, sino al resistir cambio esas circunstancias por algo bueno. Entonces tiene que ver mucho con algo, porque uno tiene paciencia en el alma, pero es a través del Espíritu que hace. Gracias, Edith. Cerramos, ¿verdad? Sí, amén. Señor, gracias, Dios. Hay tanto que hablar, papito, tanto que decir. Con este noveno león nos hubiéramos quedado hasta, no sé, hasta que tú retornes, tal vez tanto que hablar. Pero Dios, gracias por hablarnos de la excelencia de la ofrenda. Y el león ha querido quitar, este león, la excelencia de dar lo mejor para ti. La viuda tuvo que darte lo mejor, inclusive lo que implicaba su subsistencia de él y de su hijo. Pero al darte lo mejor, ella vivió siempre alimentada, siempre, Señor, con su hijo por darle lo mejor. Al principio fue darle fácil el agua, era sencillo, pero darle lo mejor, su subsistencia de ella y de su hijo, fue complicado, pero ella aceptó. Permítenos darte lo mejor, Señor, en el nombre de Jesús. Y como Abel, tener esa fe de ver más allá, Señor. O como Abraham, gozarnos ahora de aún de lo que no es visto, porque Abraham dice que se gozó de ver el día del Señor. Muchos no lo entendieron y quisieron apedrear a Jesús porque lo que estaba hablando parecía una incoherencia, pero Dios nos está diciendo lo mismo. Tu servicio, tu vida, todo lo que tú hagas va a cambiar si tú ves el regreso del Señor Jesús. Y aún no vivieras para eso, como Hebreos dice, los saludarás y estarás seguro que un día estarás allá. Padre, gracias por este tiempo, por este león que hemos avanzado. Y cuando entremos al 10º, Señor, por favor, háblanos también palabra para agarrarnos en fe y para estar firmes en tu servicio, Señor. Gracias por esta noche. Por favor, bendice las ofrendas, que sean excelentes, no en el sentido de cantidad, sino en el sentido del corazón con que lo damos, Padre. El corazón determina la excelencia de la ofrenda. Yo doy, Señor, con un corazón, aún de poco, pero lo doy con todo mi corazón, Señor. Y aún si no tuviera, te ofrendo mi corazón como una ofrenda viva, santa y agradable a ti, papito. Gracias por el tiempo que estamos viviendo en Bolivia. Gracias por la transmisión que va a haber, Señor, de mando. Te pedimos que todo esté en tu control. Gracias por la vigilia, Señor, del día de mañana. Por favor, toma el control, haz tu voluntad, Señor, y tan solo tú muévete, papito, para hacer las cosas como deben ser, papito. Gracias, Dios, te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui. Amén. Bueno, hermanos, podemos pasar, por favor.